Hechos capítulo 5, versículo 17 al 42. Capítulo 5, versículo 17. Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Pero un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel en la noche, los sacó y les dijo: ustedes sigan predicando el evangelio. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Y enseñaban el evangelio. Entre tanto, vino el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio, es decir, los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, enviaron y los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a que fueran a traer a los prisioneros. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los encontraron en la cárcel. Entonces regresaron y dijeron: la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, los guardias estaban ahí, sin embargo, no hay nadie adentro de la cárcel. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los sacerdotes dudaban qué habría de suceder con todo esto. Pero vino uno y les dijo: los que ustedes pusieron en la cárcel están en el templo y están predicando el evangelio. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, los trajo sin violencia porque decía: quizá el pueblo me va a apedrear. Cuando los trajeron, los presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no les dijimos que no volvieran a predicar el evangelio? Y ahora ustedes han llenado toda Jerusalén de esta enseñanza. Y además nos echan la culpa de la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron en un madero. Dios lo exaltó con su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de todo esto, y el Espíritu Santo nos ha dado Dios para que le obedezcamos. Versículo 33, cuando estos fariseos, saduceos y los sacerdotes lo oyeron, ¿qué dice? Se enfurecieron tanto que querían matarlos. Entonces se levantó en el concilio un fariseo que se llama Gamaliel, doctor de la ley, respetado por el pueblo, y les dijo: sáquenos los apóstoles un rato, vamos a platicar entre nosotros. Y les dijo: varones, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Versículo 36, acuérdense de Teudas, diciendo que era alguien, una revolución, se le unieron 400 hombres, pero cuando lo mataron, se dispersó. Después de este se levantó Judas el Galileo por el censo, hizo una revolución, pero cuando lo mataron, los demás se fueron. Y les dijo: apártense de estos hombres y déjenlos, porque si lo que ellos están haciendo es meramente algo humano, va a desaparecer. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No sea que tal vez se encuentren luchando contra Dios. Y el concilio estuvo de acuerdo con Gamaliel, volvieron a llamar a los apóstoles, les dieron de latigazos y los volvieron a amenazar: no prediquen el evangelio, y los dejaron libres. Versículo 41, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer dolor por causa del evangelio. Versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué hacían? Seguían predicando el evangelio. ¿Cuál es el tema principal del libro de los Hechos? El tema principal: Jesús resucitó, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, se le ha dado todo poder, toda autoridad, y Jesús utiliza su poder y su autoridad ¿para qué hacer qué cosa? Para perseverar la iglesia de Cristo. Ese es el tema principal de los Hechos. ¿Y qué estaba sucediendo en nuestro contexto literal? La iglesia estaba creciendo. Cada vez más y más personas creían en el evangelio.
Y días antes tomaron preso a Pedro y a Juan y les amenazaron y les dijeron, no queremos que sigan predicando el Evangelio. ¿Y qué hicieron ellos? Siguieron predicando el Evangelio. Y las personas seguían creyendo y la iglesia seguía creyendo. Pero mientras más crecía la iglesia, al mismo tiempo la persecución aumentaba. Mientras más crecía la iglesia, la persecución iba en aumento. Les he comentado en otras ocasiones, cuando estuve en la iglesia sirviendo en Italia, uno de los líderes de la iglesia actualmente sigue siendo el encargado del ministerio Open Doors, que se llama Puertas Abiertas en español. Él era de la región de Italia, obviamente. Este ministerio son los encargados de difundir datos oficiales a los gobiernos y a los medios de comunicación sobre la iglesia perseguida. Y ellos tenían una ilustración para demostrar qué es lo que hace cuando la persecución, cuando intenta destruir a la iglesia. Ellos decían que es como cuando alguien toma una copa de vidrio y le quiere hacer daño y la arroja contra el piso. ¿Qué es lo que va a suceder cuando alguien arroja con fuerza una copa de vidrio al piso? Los vidrios que hacen se dispersan. Y ellos decían, eso es exactamente lo que hace la persecución. Le quieren hacer daño a la iglesia, pero mientras más opriman a la iglesia, ¿qué es lo que hace la iglesia? Se va a dispersar, se va a multiplicar. Más adelante van a matar a Esteban. ¿Y qué es lo que sucede con los cristianos en Jerusalén? Se multiplican y se van a otros países. Y aquí vemos que por más que quieran hacerle daño a la iglesia, que inclusive metieron a los apóstoles a la cárcel, ¿qué hizo Dios sentado en su trono? Usó su poder, ¿para qué? Para liberarlos. Porque por más persecución que haya en la iglesia, Cristo sigue sentado en su trono. Y si Cristo sigue sentado en su trono, la iglesia va a perseverar. A perseverar. Ahora, el tema de la persecución sí es un tema importante para entender el punto principal de nuestro texto. Y en nuestro texto hay muchos temas importantes. ¿Cómo le hacemos para identificar de entre todos estos temas cuál es el tema principal? Una herramienta en la hermenéutica que nos ayuda a identificar el tema principal en un texto es identificar cuál es la idea o la palabra que más se repite. ¿Y cuál es la idea o la palabra que más se repite en nuestro texto? Es nada más y nada menos que el Evangelio. Síganme con sus Biblias rápidamente, vamos a tener esto en cuenta. Versículo 20, cuando el ángel los sacó de la cárcel, les dijo, vayan y puestos en pie, anuncien a todo el pueblo, dice, las palabras de esta vida. ¿A qué se refiere? Al Evangelio. ¿Sí? Versículos más adelante. Sí, de hecho el siguiente versículo 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y ¿qué hicieron? Los apóstoles enseñaban, ¿qué estaban enseñando? El Evangelio. Versículo 28, no les mandamos estrictamente que no predicaran el Evangelio. ¿Sí? Seguimos más adelante, versículo 40, convinieron con él, los azotaron a los apóstoles, ¿y qué les prohibieron? Les prohibieron predicar el Evangelio. Versículo 42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar, ¿qué cosa? El Evangelio. De hecho, Pedro les predica el Evangelio a los que lo están persiguiendo. Versículo 30, que dice Pedro, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron. A este Dios le exaltó con su diestra por príncipe y salvador para perdón de pecados. Ese es el Evangelio. Ahora, ¿por qué es importante entender el tema del Evangelio? No solamente en nuestro texto, sino en este punto de la historia de la iglesia que está siendo perseguida.
¿Por qué es importante entender el punto del Evangelio? Por lo siguiente. Hace años, cuando mis hermanos y yo éramos unos niños, mi papá estuvo trabajando en Reynosa, fuimos toda la familia para Reynosa, estuvimos unos años. Cuando nos regresamos a Monterrey, me acuerdo mucho que como estábamos con el tema de la mudanza, unos tíos nos invitaron a desayunar a su casa, ¿sí? Entonces, mis hermanos y yo somos tres, mis primos son tres, casi todos prácticamente en el mismo rango de edad, y en la cocina estaba mi mamá y mi tía, y estaban ajetreadas obviamente porque estaban haciendo el desayuno para 6 niños, ¿sí? Y en aquel entonces me gustaba mucho desayunar Choco Crispies, pero además le ponía azúcar. Siempre he sido fan de lo dulce. Entonces le dije a mi mamá, mamá, quiero Choco Crispies con azúcar. Entonces mi mamá estaba ajetreada, pues no era su cocina obviamente, ya va a la mesa y me da mi plato de Choco Crispies. Cuando yo le doy la primera cucharada, yo identifiqué, y dije, esto no está bien. Le dije a mi mamá, mamá, sabe raro. Ahora, todas las mamás aquí presentes, estoy seguro que hubieran hecho lo mismo que mi mamá. Cuando están en casa ajena y sirven comida a sus hijos, ¿qué le dicen a sus hijos? Te tienes que comer, ¿qué? Todo. Mi mamá no me lo dijo, pero su expresión me lo predicó. Y yo tuve que obedecer, di otra cucharada, esperando que a lo mejor algo cambiara. Nada cambió. Y le volví a decir a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Esto sabe feo. Ya fue mi mamá conmigo y me dijo, estamos en la casa de tus tíos, cómetelo. Dije, vamos a ver si cambia. Le volví a dar otra cucharada. Horrible. ¿Sabes qué, mamá? Esto sabe feo. Gracias a Dios, mi mamá se dio cuenta del problema. Y me acuerdo bastante, fíjense, eso fue hace ya 30 años, o sea, todavía me acuerdo. Estaban en la cocina, mi mamá y mi tía se empezaron a reír porque se dieron cuenta del problema. ¿Cuál fue el problema? Que como no era la cocina de mi mamá estaba ajetreada, mi mamá se equivocó. Y en lugar de ponerme azúcar, me puso sal. Primera y última vez que comí Choco Crispies con sal. Ahora, esta es una ilustración para demostrar lo siguiente. La sal es un ingrediente que nunca pasa desapercibido. Nunca. Nunca. De hecho, ustedes pueden ver a los chefs probando comidas, identificando qué ingredientes tiene. ¿Han visto? Porque muchos ingredientes se pierden cuando se combinan con las comidas, pero la sal, identificamos cuando una comida no tiene sal, identificamos cuando una comida tiene sal, identificamos cuando una comida tiene sal de más. Pero sea de una manera o sea de otra, la sal nunca pasa desapercibida. ¿A qué punto quiero llegar con esto? El tema principal de nuestro texto, ¿cuál es? El Evangelio. Es exactamente igual que la sal. Escúchenme bien lo que voy a decir porque este es el tema principal de nuestro texto. Cuando alguien es expuesto al Evangelio, cuando a alguien se le predica fielmente lo que es el Evangelio, escúchenme bien, el Evangelio jamás pasa desapercibido. Jamás. Las personas que lo escuchan solamente pueden reaccionar de dos maneras. O cada vez se alejan más y más del Evangelio y lo desprecian, o cada vez más lo abrazan de tal manera que están dispuestos a morir por el Evangelio. Eso es exactamente lo que está sucediendo en nuestra historia. Había un grupo, los religiosos, los sacerdotes que se encargaban de los sacrificios, los fariseos y los saduceos encargados de estudiar la ley, aunque con algunas diferencias teológicas entre ellos. Pero ¿qué es lo que hicieron cuando fueron expuestos al Evangelio?
fueron separándose cada vez más y su odio y su desprecio hacia el Evangelio fue aumentando. Pero por otra parte tenemos otro grupo, los cristianos, que su amor por el Evangelio fue creciendo de tal manera, como termina nuestro texto, estuvieron gozosos porque se les permitió sufrir por el Evangelio. No hay un término medio. No se puede, es imposible. Es imposible que un cristiano permanezca igual durante mucho tiempo. Ahí hay que dudar verdaderamente si es cristiano o no es cristiano. Porque lo que hace el Evangelio es o tú empeoras o tú mejoras. Pero no hay neutralidad con el Evangelio. Ahora, ¿qué estaba pasando con estos religiosos? ¿Por qué odiaban el Evangelio? Uno podrá decir diferencias teológicas, sí había diferencias teológicas. Por ejemplo, los saduceos, en nuestro primer versículo dice, ¿quiénes estaban ahí? Los sacerdotes y los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. ¿Qué predicaba Jesucristo y los apóstoles? La resurrección de Jesucristo. Obviamente sí había diferencias teológicas entre ellos. Sin embargo, esa no es la razón principal por la cual los religiosos odiaban el Evangelio. Segundo, sí creo que la persona que más disfruta la persecución, la muerte y la división de una iglesia es Satanás. Sí lo creo. Sí creo que Satanás estuvo presente persiguiendo a la iglesia como lo hace hoy en día. Lo que no creo es que Satanás no es Dios, en el sentido que no puede estar en todo lugar. Hay algo más presente en la vida de los religiosos, que es la causa principal del por qué odiaban el Evangelio. ¿Y saben cuál es la causa principal del por qué odiaban y repudiaban el Evangelio? Por el pecado. El verdadero problema del ser humano, escúchenme bien, no son cuestiones externas. El verdadero problema del ser humano siempre es interno. Fíjense bien cómo comienza nuestro texto, versículo 17. Entonces se levantó el sumo sacerdote, todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, también los fariseos, ¿y qué dice? ¿Se llenaron de qué? De celos. De celos, es decir, una emoción interna. Acompáñeme al versículo número 33. Nuevamente los religiosos, cuando oyeron la predicación del Evangelio de Pedro, ¿cómo reaccionaron? Se enfurecieron. Se enfurecieron a tal punto que sigue diciendo, querían matarlos. ¿Se dan cuenta cómo el problema principal en la persecución sí influye Satanás, obviamente, sí son diferencias doctrinales, pero en primer lugar es nada más y nada menos que el pecado? Ayer en la reunión de varones comenté muy brevemente, no era el tema principal, el tema de las emociones y los sentimientos. Cuando Dios creó al ser humano, nos creó con emociones, con sentimientos. Las emociones son parte fundamental del ser humano, de lo que significa un humano, la naturaleza humana. Y por ejemplo, aquí tenemos dos casos, ¿verdad? Que son los celos y tenemos también el enojo. Son emociones y sentimientos. En el caso de los celos, la raíz original de la palabra en el hebreo, ¿sí?, tiene mucho que ver con dos connotaciones. Una de ellas es en una connotación buena y pone de ejemplo cuando un esposo ama tanto a su esposa que tiene celos de que su esposa sea solamente para él. Es decir, es una connotación buena.
¿Qué escribe el apóstol, que escribe Santiago en su carta? El Espíritu nos anhela, ¿qué cosa? Celosamente, es una connotación buena. Tenemos el ejemplo del enojo. Pablo a los Efesios prácticamente da una orden y les dice, airaos, es decir, enójense. Es algo bueno, ¿sí? Y tenemos el ejemplo por excelencia de Dios. Dios tiene una santa y justa ira contra los pecadores. Decir que el enojo es pecado es decir que Dios es pecaminoso y esto no es verdad. Son emociones que Dios nos dio. Sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando el pecado entró en el mundo, no solamente trastornó una parte de nuestro cuerpo, sino que el pecado contaminó toda nuestra naturaleza humana. Por eso como Iglesia Reformada creemos en la depravación total. El pecado también afectó nuestras emociones y nuestros sentimientos. Por eso las relaciones entre amigos, entre vecinos, entre compañeros de trabajo, entre novios, entre cristianos, entre esposos, es muy difícil. Porque nuestras emociones están lideradas por el pecado. Por ejemplo, los celos. Santiago dice que es algo satánico, es algo carnal. Y Pablo cuando escribe a los Efesios el enojo dice, enójense, pero, ¿qué sigue diciendo? No pequen. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros cuando nos enojamos? Decimos cosas que no debimos de haber dicho o hacemos cosas que no debimos de haber hecho. Póngase a pensar el caso del grupo religioso. Un ángel acaba de liberar a los apóstoles de la cárcel. La cárcel seguía cerrada con llave, había guardias y a ellos no les interesó esto. Ellos estaban tan enojados, dice el versículo 33, y oyéndolos se enfurecían. La palabra enfurecer en el original viene más adelante cuando están a punto de apedrear a Esteban y lo menciona de la siguiente manera, rechinar los dientes. Estaban tan enojados que no hicieron caso a cómo se escaparon de la cárcel y lo único que ellos querían era matar a los apóstoles. Aquí hay una pregunta que me gustaría que pudiesen meditar conmigo en esta mañana. ¿Por qué tanto desprecio? ¿Por qué tanto odio de estos religiosos hacia el Evangelio? ¿Por qué? El pecado, ¿qué es lo que significa? El pecado es toda rebelión contra Dios. Es decir, el pecado te va a decir, yo quiero hacer lo que yo quiera, lo quiero hacer de la manera que yo quiera, lo quiero hacer cuando yo quiera y con las formas que yo quiera. Pero ¿qué dice el Evangelio? El Evangelio es totalmente lo contrario. El Evangelio apunta a una persona que es Cristo y Cristo, la noche que fue entregado, orando, dijo al Padre, Padre, que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Jesucristo es opuesto totalmente a lo que es el pecado. El pecado también es, además de rebelión, significa todo lo impuro, todo lo deshonesto, todo lo vil, todo lo menospreciable. Pero por el contrario, Jesucristo representa todo lo honorable, todo lo puro. Y escúchenme bien, todo lo santo. Lo vimos la semana pasada. ¿Por qué las personas no se querían juntar con los cristianos? Porque los cristianos estaban practicando la santidad. ¿Qué hace Pedro después de la pesca milagrosa? ¿Lo recuerdan? Apenas llega a tierra, ve a Jesús, se hinca a Jesús y le pide algo a Jesús. Pero le dice, Señor, apártate de mí. Esa palabra apartarse quiere decir, huye lo más lejos que puedas. ¿Por qué? Pero dice, porque tú eres santo y yo soy un pecador.
el pecado lo que quiere no solamente es alejarse de la santidad, pero también menospreciarla y aborrecerla. Por eso estos hombres aborrecieron a Jesucristo de tal manera que dijeron, en este mundo no cabemos los dos. O eres tú o somos nosotros. ¿Y qué terminaron haciendo? Lo terminaron crucificando. Crucificando. Por eso estos hombres despreciaban el Evangelio y querían matarlos. Y aquí Dios utiliza a una persona, versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacaran a los apóstoles para hablar con el concilio y les dijo, acuérdense de Teudas. Se levantó, 400 hombres con él, lo mataron y se deshizo. Acuérdense de Judas, en el censo, inició una revolución, lo mataron y se deshizo. Y les da un consejo. Apártense de estos hombres y déjenlos. Porque si esto es de hombres, va a desaparecer. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. ¿Quiénes son estos hombres? No, la historia no nos lo dice muy bien. Lo único que sabemos es, por ejemplo, en el caso de Judas, ¿qué es el censo? El emperador Augusto César levantó un censo en Israel porque lo conquistó, no solamente para contar a los judíos, sino para qué cosa, para cobrarles impuestos. A los judíos no les pareció, Judas inició una revolución, vamos a levantarnos en armas, se hizo una revolución, mataron a Judas, ¿y qué pasó? Se deshizo la revolución. Dijo Gamaliel, si esto de los apóstoles es de hombres, va a desaparecer. Aquí Gamaliel da un consejo bueno y un consejo malo. La primera parte es un consejo malo. Si es de hombres, va a desaparecer. No siempre sucede así. Tenemos el caso, por ejemplo, de los que trabajan en el área de entretenimiento, los cantantes, los actores, que hacen puras tonterías cantando, que viven una vida llena de drogas, llena de mujeres, llena de tantas prácticas. ¿Y qué es lo que sucede? Su riqueza va aumentando, su fama va aumentando, y algunos inclusive mueren ya de ancianos. Entonces, la primera parte del consejo de Gamaliel no es correcta, pero la segunda sí. Si es de Dios, por más persecución, por más pecado, pero por cuanto Cristo está en su trono y tiene todo el poder y la autoridad, si es de Dios, nada ni nadie lo va a pasar. En un instante sacó a los apóstoles de la cárcel. Ese es el poder de Dios para que la iglesia continúe. Entonces estos hombres dijeron, ok, no los vamos a matar. Versículo 40, estuvieron de acuerdo, volvieron a llamar a los apóstoles, los azotaron, les amenazaron que no predicaran a Jesucristo y los pusieron en libertad. Versículo 11, y ellos salieron de la presencia del concilio, fíjense bien, gozosos por haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa del evangelio. No estaban gozosos por los latigazos, no eran masoquistas. Estaban gozosos porque se les permitió sufrir por causa del evangelio. Lo repito, ¿cuál es el tema principal? Cuando alguien es expuesto al evangelio, no puede seguir igual. O va aborreciendo cada vez más a Jesucristo, por otra parte lo va amando cada vez más hasta que está dispuesto a morir por Jesucristo. Pero no hay neutralidad. Ahora, quizá aquí podamos decir, aquí no hay persecución. Las probabilidades de que alguien aquí presente vaya a tener que morir por Cristo son muy pocas. Esa es la realidad, son muy pocas. Pero escúchenme ver lo que voy a decir. Creo, sin temor a equivocarme, quiero pensar, voy a hablar de los miembros, no de los invitados, de los miembros. Creo que si se presenta la oportunidad en la cual
¿Estás dispuesto a morir por causa de Cristo? ¿Tu vida depende de ello? Quiero pensar que todos los miembros vamos a decir, estoy dispuesto a morir por el Evangelio. Pero escúcheme bien lo que voy a decir y quiero que les quede esto. Dios no solamente nos pide que estemos dispuestos a morir para Él. Dios también quiere que estemos dispuestos a vivir para Él. Y sin temor a equivocarme, vivir para Él es más difícil que morir para Él. Va a haber ocasiones que tendremos que predicar el Evangelio con palabras, pero también con nuestros hechos, como lo hicieron los apóstoles. Y ahí es cuando nosotros muchas veces decimos no. Hace algunos años, ya estoy por terminar, un amigo mío había lastimado muy, pero muy grave emocionalmente a otro amigo mío. Ellos sabían que yo lo sabía. Y mi amigo, el agresor, quiso hablar conmigo, me dijo, quiero hablar contigo en tu oficina, quiero contarte lo que sucedió, pero además quiero consejería. Y yo lo recibí en la oficina y platicamos. Pero la verdad es que cuando él me comenzó a contar la historia, como yo sabía que había ofendido a mi amigo, el enojo ya se había apoderado de mí. Y no era un enojo justo y santo como el de Dios. Cuando él terminó de contarme la situación, él quería consejería. ¿Qué fue lo que yo hice? Lo que yo hice fue, comencé a decirle todas y cada una de las cosas que había hecho mal. Ahora, ¿está mal decir las cosas que se hicieron mal en la consejería? No, es parte de la consejería decir lo que se hizo mal, pero no es toda la consejería. En la consejería no solamente se dice lo que está mal, en la consejería principalmente se predica el Evangelio. Pero como yo estaba enojado, lo único que le dije a mi amigo fue todo lo que hizo mal y no le prediqué el Evangelio, porque me dejé llevar por mi enojo. Creo, sin temor a equivocarme, que esa fue una de las peores consejerías que he dado en mi vida. Tanto así que después de más de 10 años, mi amigo jamás me volvió a buscar para consejería. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil vivir por el Evangelio? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Qué decía Pablo? Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Por lo siguiente, la misma naturaleza pecaminosa que había en los que persiguieron a la iglesia es la misma naturaleza pecaminosa que hay en ustedes y en mí. Por eso es tan complicado vivir por el Evangelio. Pero hay una buena noticia. La buena noticia es que sí existe alguien que no solamente estuvo dispuesto a entregar su vida para la gloria de Dios, sino que además vivió una vida perfecta para la gloria del Padre. Y ese alguien se llama Jesucristo. El ejemplo por excelencia, en la cruz del Calvario, todo el odio cayó sobre Jesucristo. Todos los celos satánicos, toda la envidia, todo el pecado cayó sobre él. Toda la persecución fue sobre Cristo en la cruz del Calvario. No solamente el Padre puso todo el pecado de su pueblo en la persona de Cristo, no solamente el Padre abandonó a Cristo en la cruz, además se estaba muriendo literalmente, la gente se estaba burlando de él. Y por más que apretaron, que oprimieron a Jesucristo, es increíble y maravilloso que lo único que salió de Cristo, sus primeras palabras, ¿sabes cuáles fueron?
el Evangelio. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Cristo en aquella cruz? Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿Jesucristo actuó con celos? ¿Actuó con un enojo desmedido? No. En la mayor de las pruebas, de las dificultades, Cristo predicó el Evangelio. Hermoso. Cristo tuvo que venir, ser humano como nosotros, para poder vivir como ningún ser humano podrá vivir jamás. Vamos a pensar el tema de los apóstoles. La noche que entregaron a Jesucristo para crucificarlo, ¿qué hicieron los apóstoles? Huyeron, lo abandonaron. Pero ahora vemos a los apóstoles gozosos porque están sufriendo por el Evangelio. Pregunta para concluir esta mañana, ¿qué pasó en la vida de los apóstoles en ese cambio? En la noche que Jesús fue entregado, huyeron, desaparecieron, lo abandonaron. Pero ahora están gozosos de sufrir por el Evangelio. ¿Qué pasó en ellos? ¿Cuál es el tema principal de nuestro texto? El Evangelio marca un antes y un después. ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? Los apóstoles vieron la muerte de Cristo Jesús, que por más que lo primero, lo único que salió de su boca fue, Padre, perdónanos. El Evangelio cambió radicalmente la vida de los apóstoles, que ya no volvieron a abandonar a Jesucristo, sino que estuvieron dispuestos no solamente a entregar hasta la muerte, sino a vivir por causa del Evangelio. No va a haber persecución seguramente aquí en Monterrey, pero va a haber ocasiones que se te van a presentar no solamente para que prediques el Evangelio, sino para demostrarlo con tu vida. Pueden ser ocasiones muy triviales en las cuales quizá hay diferencia en el trabajo o aquí en la iglesia, y tú, por amor al Señor, por amor al prójimo, vas a tener que decir, sí, está bien, yo me equivoqué. Sí, está bien, yo me equivoqué. Vamos a seguir amando. Va a haber ocasiones sencillas. Bueno, al menos para mí eso es sencillo. Pero va a haber ocasiones más complicadas, en las cuales puede ser que la persona que más ama te va a herir profundamente. ¿Cómo vas a demostrar el Evangelio ahí? Si tú has sido expuesto al Evangelio, tu vida cambia. O lo odias cada vez más, o lo abrazas hasta tal punto de decir, estoy gozoso por estas pruebas, porque me hacen sentir que de verdad estoy apreciando, valorando y viviendo el Evangelio. Y que cuando se presenten esas dificultades, por amor al Señor, por lo que Él hizo por nosotros, podamos decir, Padre, quiero demostrar el Evangelio en medio de esta situación, no por amor a mí mismo, sino para que solamente tú recibas la gloria y la honra.